Vamos a regresar, continuamos con los hábitos de Jesús. ¿Cuántos han sido edificados por estos temas, conociendo más a fondo quién es Jesús, conociendo más a fondo cómo es Jesús, cómo actúa Jesús? A mí en lo personal me edifica mucho conocer a Jesús, me edifica mucho saber cómo actúa Él, cómo habla Jesús, qué es lo que hace Jesús ante las circunstancias, ante las adversidades. ¿Por qué? Porque eso me deja a mí un ejemplo de cómo hacer las cosas yo, ¿verdad? Jesús nos dejó un estándar muy hermoso, nos dejó un ejemplo a seguir y qué hermoso que la Biblia nos plasma la mayoría de las cosas que Jesús hizo, porque dice uno de sus discípulos al escribir una carta, dice que si hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo no cabrían en todos los libros. Imagínate cuántas maravillas hizo Jesús, imagínate cuántas cosas poderosas hizo Jesús, de las cuales tal vez conocemos algunas, pero es hermoso aprender. Y ¿sabes algo? Hoy vamos a aprender acerca de el hábito de Jesús de manejar la crítica efectivamente. ¿A cuántos los han criticado en algún momento de sus vidas? Levanten la mano. ¿Quién ha recibido críticas? Ay, aquí hay gente que no. ¿Todos o no todos? A ver, ¿sí? Todos los días. ¡Ay, Dios! ¡Qué criticones! A ver, bueno, ahí sí todos levantaron la mano. ¿Cuántos han criticado? Ah, ¿verdad? Qué sinceros son, me encantan. Amo la iglesia por eso. Sí, dije, se van a esconder la mano. No, todos también han criticado. Bueno, pues no deberíamos. Ahora en Cristo no deberíamos ser criticones, ¿no? En Cristo en nosotros debe reinar el amor, porque, bueno, voy a pensar que antes eran criticones, no que ahorita, porque si no estamos pesados. Si no, arrepientas, hermano, ¿eh? Si usted sigue practicando la crítica, bueno, hay un punto, hay críticas constructivas, ¿eh? Pero hay críticas destructivas. Espero que la crítica que usted dé sea constructiva, edificante y con amor. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo manejar la crítica efectivamente. ¿A cuántos nos cuesta cuando alguien nos dice algún error que tenemos? ¿A cuánto nos cuesta aceptarlo? ¿A cuánto nos cuesta escuchar a las demás personas? Yo creo que puede ser un punto en el que batallamos, ¿verdad? Fíjate lo que dice Mateo 22:46. Vamos juntos para allá. ¿Quién trae su Biblia? Levante su mano con su Biblia. El que no traiga, júntese con una persona que sí traiga Biblia. Mateo 22:46. Yo está en Marcos, Mateos 22:46. ¿Listos? Lo leemos juntos. Dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hubo mucha gente que se acercó a Jesús, hubo mucha gente que criticó a Jesús, que señaló a Jesús, pero hubo un momento donde nadie, dice, le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El hábito de Jesús, escucha, de manejar la crítica en su favor, porque uno tiene que aprender a manejar la crítica a nuestro favor, escucha, significa tomar la decisión de responder a la crítica con amor. Responder a la crítica con amor, con verdad y con humildad. Algunas veces, tal vez no tengamos una respuesta, pero muchas veces es mejor quedarnos callados ante las críticas y responder con el amor de Dios, permitiendo que Dios nos defienda. Muchas veces no te va a tocar a ti defenderte, muchas veces vas a tener que callar y a veces eso nos puede costar, pero vamos a adentrarnos un poquito a esto. Frecuentemente Jesús, escucha, fue blanco de muchas críticas. Sin embargo, a través de la Biblia vamos a estudiar que Jesús manejó las críticas de manera adecuada. ¿Tú crees que la crítica le habrá dolido a Jesús o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Jesús, recordemos que es 100% Dios, pero también 100% hombre. Jesús
al igual que usted y yo, tiene sentimientos, tiene emociones. Y aunque la crítica sea constructiva, muchas veces hay críticas que duelen. Y a Jesús comúnmente le hacían críticas que eran dolorosas. ¿Tú crees que no le dolía? Claro que sí. Sin embargo, él sabía quién era, él conocía su identidad y él supo manejar esas críticas a su favor o de la manera correcta, con amor. Con amor. Jesús fue muy criticado por los líderes religiosos de aquel entonces. Si usted recuerda, los fariseos se levantaron en contra de él. Y tristemente la gente religiosa tiende a ser muy criticona. Y cuando digo la gente religiosa, me refiero a aquellas personas que aún no saben discernir qué es lo correcto delante de Dios. Porque una persona religiosa tiende a juzgar a todos, a criticar a todos, a señalar el pecado de la gente. Y sabemos que eso no es la verdadera religión. La verdadera religión es amar a la gente. El verdadero amor de alguien que sigue a Jesús es mostrar ese amor a la gente, un amor incondicional. Alguien que no juzga, alguien que no señala. Y alguien que si en algún momento abrir sus labios será para edificación, será para confrontar en amor. Pero tristemente pues dentro de la iglesia puede darse también la crítica. Espero que aquí no, yo no, en lo personal no me ha tocado ver algo así y doy gracias a Dios porque creo que tenemos una iglesia sana y creo que estamos creciendo firmes delante de Dios. Pero podemos en algún momento tal vez fallar, tal vez aquí no, como le digo, aquí es bien fácil ser cristiano, pero tal vez allá afuera somos muy criticones, o tal vez allá afuera nos critican y no nos aguantamos la crítica y nos enojamos. Pero escucha bien, cualquier persona que intenta hacer cosas grandes va a ser criticado. Cualquier persona que inicia un proyecto va a ser criticado. Cualquier persona que sueña en grande va a ser criticado, va a ser juzgado. ¿Por qué? Porque muchos no entienden los procesos que tú estás viviendo. ¿Algún momento has hablado de un sueño y la gente te ha criticado? Sí, ¿verdad? ¿Alguna vez has dicho, yo voy a hacer esto y te han dicho, ¡ah, tú! Yo creo que a todos nos ha pasado. Y yo siempre me atrevo a decir esto, si tu sueño no es tan grande como para que la gente lo critique, entonces no estás soñando. Porque quiere decir que cualquier persona podría alcanzar ese sueño. Pero si tu sueño despierta posiblemente el coraje, la envidia o la crítica de los demás, es porque tu sueño a lo mejor es imposible ante los ojos de muchos. Pero para los hijos de Dios sabemos que no hay nada imposible. Y sobre todo que tenemos que aprender, como te digo, a resolver estas críticas y a manejarlas con la ayuda de Dios. Entonces, Dios desea que usted y yo demos pasos de fe este año y que comencemos a creer en grande. Creer en grande. Estamos orando por un lugar más grande, un lugar enorme. Creemos que Dios nos lo va a dar, creemos que es el tiempo. Sabemos que está cerca, ¿verdad? Escucha, Jesús fue criticado por los líderes religiosos y ellos tenían celos de Jesús y se sentían amenazados porque Jesús se convirtió en alguien muy popular. Porque en aquel tiempo los religiosos de aquel entonces eran los altos mandos, eran la autoridad, era en los que la gente ponía su mirada. Y dice la Biblia que los religiosos de aquel entonces se paraban en las esquinas de las calles y comenzaban a orar y levantaban sus manos y hacían ayuno y no se lavaban su cara para que la gente supiera que ellos eran muy religiosos, que ellos eran muy santos. Y se paraban y había una religiosidad en ellos. Entonces imagínate que de repente se levanta un líder que es Jesucristo, un profeta, y se levanta y Jesús es completamente todo lo contrario a ellos. Una persona sencilla, humilde, que no andaba alardeando de su poder, que no andaba diciendo miren lo que yo hago. No, sino siempre Jesús se mantuvo con humildad, con amor. Entonces para ellos fue como que ¿cómo se atreve a hacer estas cosas? ¿Cómo se atreve a decir estas cosas? Mateo, vamos a ir al mismo Mateo, vamos a ir al capítulo 12. Vamos para atrás. Mateo 12, 22. ¿Entiende? Mateo 12, 22 al 24. ¿Listo? Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente que estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se dan cuenta?
Los hombres de esa época no creían en lo que Jesús estaba haciendo, e incluso pensaban que él invocaba el nombre de un demonio para poder echar fuera esos demonios. Pero sabemos que Cristo tiene la autoridad y el poder para poder traer libertad a aquel que se encuentra endemoniado. Entonces Jesús está operando en su maravilloso poder, porque Jesús tiene el poder para quebrantar maldiciones, para sanar heridas, para traer libertad a aquellos que se encuentran cautivos. Y en este caso hay un hombre que estaba siendo cautivo por espíritus y Jesús va y lo liberta, trae libertad a su vida. Entonces esos milagros que Jesús hacía correspondían al poder de Dios operando en Jesús, a la verdad de Dios operando en Jesús. Y los líderes religiosos, en este caso, permitieron que los celos se convirtieran en críticas, porque ellos posiblemente no tenían esa autoridad, no se había visto eso en aquel entonces. Si no la Biblia registrara que ellos también lo hacían, pero dice que Jesús vino con ese ministerio y trajo libertad. Algunas veces, escucha, la gente critica lo que no puede comprender. ¿Te ha pasado? Mucha gente cuando tú te acercas a Cristo no puede comprender por qué tu vida ahora es diferente, no puede comprender por qué tú tienes paz en medio de los procesos. Muchas veces la gente no va a comprender por qué tú estás yendo a una iglesia, por qué estás viniendo a este lugar. No puede comprenderlo porque dice la Biblia que una mente que es carnal no puede entender lo espiritual. Y nosotros como hijos e hijas hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Ya no andamos más en la carne, andamos en el espíritu. Y nuestra vida, nuestro lenguaje comienza a ser cambiado. Y cuando la gente ve eso, ay sí, ahora eres un aleluya, ahora sí vas a la iglesia. Ay mira, te convertiste en cristianito, en cristianita. No lo pueden comprender completamente. ¿Y qué pasa? Se convierte en crítica. Pero, ¿qué haremos tú y yo ante la crítica? Porque muchos podemos contestar y responder, ay, sí, puede ser. Tenemos que actuar con amor y con humildad. Y darle gracias a Dios porque Él está haciendo una transformación, que la gente está viendo. Eso es bueno, que la gente vea una transformación en tu vida. Entonces, muchas veces la gente no va a comprender el proceso y por eso te va a criticar. La gente que está celosa, escucha, a menudo manifiesta sus celos por medio de la crítica. ¿Le ha tocado conocer a alguien así? Que tú empiezas a crecer en tu negocio, que tu familia comienza a estar bien y de repente hay alguien que te critica e incluso se atreve a decir que no va a durarte lo que estás haciendo, que lo que estás haciendo se va a terminar en poco tiempo, que cómo te atreviste a hacer esto, si la situación como está, etcétera, etcétera. Siempre va a haber gente que va a hablar. Sin embargo, nosotros confiamos en Dios de que a sus hijos todas las cosas obran para bien. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que sucede obra para bien. Y cuando nosotros ponemos nuestros proyectos en manos de Dios y nuestros sueños y anhelos en manos de Dios y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, ¿sabes qué? El Señor se involucra. El Señor se mete en esos sueños, el Señor se mete en esos planes. ¿Por qué? Porque lo tomamos en cuenta, porque le estás dando el primer lugar a Dios. Y no hay nada mejor que podamos hacer tú y yo en nuestra vida que darle el primer lugar en todo lo que hacemos a Dios. Te aseguro que el éxito te va a rodear. ¿Por qué? Porque has puesto a Dios en primer lugar. Entonces mucha gente podrá levantarse, pero si Dios está contigo, pues ¿quién contra nosotros, verdad? Jesús fue criticado por su fe. Los principales sacerdotes y ancianos y todo el Sanedrín era el, si lo quieren ver, como la autoridad máxima en cuanto a religión en aquel entonces. Buscaban dar un falso testimonio en contra de Jesús para que lo entregaran a la muerte. O sea, buscaban matar a Jesús. Imagínate qué tan fuerte fue lo que Jesús vino a impactar, que la gente no podía entender y lo querían matar. Pero nunca encontraron algo por lo cual acusarle. Nunca lo encontraron nada. ¿Y qué tuvieron que hacer? Presentar testigos falsos. ¿A alguno de ustedes le ha tocado que quieren embancarlo en algo y que contratan o que vienen testigos falsos a querer dar falso testimonio a ustedes? ¿Les ha pasado a usted? Es una situación muy, muy complicada, pero puede darse. Que cuando esa persona ya no ve qué más hacer en contra tuya, levanta gente que hable en contra de ti. Vamos a ver qué es lo que Jesús hizo. Fíjate lo que Jesús hizo en Mateo 26, seguimos ahí, vamos al 26, ¿sale? Mateo 26, 59. Mateo 26, 59. Dice, y los principales sacerdotes
Y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dice que Jesús hizo? Jesús se quedó callado. Muchas veces, cuando nosotros escuchemos críticas hacia nuestra persona, es mejor quedarnos callados. Es mejor quedarnos callados, es mejor no decir nada. Porque comúnmente el ser humano y los culichis tendemos a ser emocionales. Y dicen que aquí en Culiacán tenemos la sangre que nos hierve, aquí en Sinaloa también. Los incluyo porque acá hay gente que no es de Culiacán. Los de Guamúchil también. ¿Quién es de fuera? Ah, también. ¿Dónde era? ¿De dónde eres, mi niña? Se me fue. ¿Sonora? Ah, también los de Sonora. Entonces son de sangre. Sí. Todos los mexicanos, pues. ¿Quién? Mitad culichi. Oigan, ¿qué pasa? Comúnmente actuamos por la emoción, y cuando la emoción te gana, pues Dios queda a un lado, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a ser más como Jesús. Imagínate Jesús en medio de una acusación, 2 testigos falsos, más que, o sea, muchos testigos falsos hasta que llegaron 2 testigos falsos. ¿Tú qué hubieras hecho si a ti te levantan falsos? No, váyanse de aquí, los voy a demandar yo porque ustedes están levantándome falsos. Comúnmente tendemos a defendernos y es lo más natural. Es lo más natural. Pero Jesús, mira, dice que se quedó callado. En algunas ocasiones Jesús respondió a las críticas guardando silencio. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a veces no vale la pena ponernos a discutir con la gente. Porque como hijos de Dios tenemos que entender que también tenemos un testimonio. Y muchas veces si nosotros no guardamos silencio, lo más seguro es que terminemos peleándonos con la persona. Porque como te digo, somos seres humanos. Es natural que nos podamos enojar. Pero en ese momento, cuando llegue la crítica, si esa crítica tú sabes que es mentira, simplemente guarda silencio y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿A cuántos les ha pasado esto en alguna vez? Que alguien te ha criticado y tú dices, mejor me quedo callado. Y que Dios se encargue, en su momento las cosas se resuelven. A mí me ha pasado varias veces. Dios se encarga de levantar a sus hijos y a sus hijas. Cuando uno, iglesia, cuando uno está viviendo íntegramente delante de Dios, cuando uno está viviendo una vida en santidad para Dios, cuando uno está conduciéndose de manera correcta, Dios siempre nos va a respaldar. Dios siempre va a salir a pelear nuestras batallas. Dios siempre va a salir adelante y no va a avergonzar a sus hijos. Dios no va a permitir que sus hijos sean avergonzados. De hecho, Jesús, a pesar de que cayó y a pesar de que fue a la cruz, y dice que él no abrió su boca, a él lo golpearon, lo lastimaron, o sea, lo estaban llevando a la muerte, acusándolo por cosas que él había dicho y hecho. Y dice que él no abrió su boca, dice que permaneció callado. Sin embargo, a pesar de que él no se defendió, dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el Padre exaltó a Jesús y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Imagínate, cuando tú y yo aprendemos a guardar silencio y dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer, Dios te va a exaltar. Porque Dios exalta a aquel que se humilla. Pero aquel que se hace soberbio, aquel que se enorgullece, a Dios no le gusta. ¿Qué actitud estamos reflejando nosotros ante la crítica? Lo más fácil es actuar por emoción y contestar. Qué difícil es callarse, pero tenemos el Espíritu Santo. La buena noticia es que el mismo Espíritu que hubo en Cristo Jesús vive en nosotros. Entonces, si Jesús pudo guardar silencio, nosotros también podemos. En Mateo 27:11, estamos ahí, estamos en el siguiente capítulo. 11 y 12. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada
respondió. Escucha, el silencio no significaba que Jesús no sabía que las críticas merecían una respuesta. O sea, que Jesús haya callado no significaba que esas críticas merecían una respuesta. Pero en algunas situaciones el silencio es mejor, es la mejor respuesta a la crítica. Es mejor que las palabras. Muchas veces podrán venir a decirte cosas y tú tienes la respuesta perfecta para esa crítica o para ese juicio que te están diciendo. Pero el silencio a veces es mejor. Es mejor. Y qué hermoso es ver, y no por sentirte orgulloso, sino que hermoso es ver que Dios en su momento arregla la situación y te da la victoria. Es bien hermoso saber que tú no metiste las manos, que tú no tuviste que andar diciendo y hablando para defenderte, sino que Dios mismo se encarga de hacerlo. Y eso es bien hermoso porque ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios se lleva toda la gloria, porque no es por nuestros medios, no es por lo sabio que somos. A lo mejor dices tú, no, es que yo ya tengo las palabras y soy bien sabio y yo tengo la labia para poder responderle y con mis argumentos le tumbo y lo dejo hasta... ¿Cuántos de repente pueden decir eso? ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos aprendido a defendernos, la vida es difícil y a veces nos enfrentamos a situaciones y uno va aprendiendo. Pero en Cristo no se actúa así, no actuamos como el mundo. Tenemos que actuar como Él actuó. Amén. Entonces, escucha, en algunas ocasiones Jesús consideró el origen de las críticas y las ignoró. El origen de las críticas. Tenemos que aprender a saber de quién viene lo que se nos está diciendo. Ahí en Mateo 27, seguimos en el versículo 13. ¿Lo tiene? Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Escucha, hay algunas personas que son muy criticonas. ¿Conoces a alguien así? Muchas veces la mejor respuesta es ignorar a esas personas. Y te doy otro consejo. ¿Qué estamos haciendo acerca de ese tipo de gente? Porque dime con quién andas y te diré con quién eres. La verdad. Y podemos decir, no, es que a mí no se me pega, pero tarde que temprano, si uno comienza a caminar con ese tipo de personas, se te va a pegar la crítica. ¿Tú crees que no? De tanto escuchar, de tanto que escuchas que critican, se te va a hacer fácil caer en ese juego. Y es algo que el enemigo quiere que pase en tu vida. Porque después de la crítica viene el juicio y después viene la murmuración. Y ten cuidado, porque dice la Biblia que con la vara que midas serás medido. Ten mucho cuidado, porque eso nos va a llevar a pecar. Entonces lo mejor y lo más sano es, ¿sabes qué? Te amo, bendigo tu vida, pero mejor la corto. Yo ya sé qué persona tiene ese espíritu de criticón, de chisme. Y tú sabes que si te sientas a tomar un café o te sientas a platicar, ya sabes que te va a hablar la vida de todo mundo. ¿Y qué pasa? Muchas veces uno se hace el sordo, como que, ya sé que si voy, me va a decir, ya sabes tú. Y te vas a enterar, te enteras más rápido con esa persona que con el debate. ¿Quieres saber lo que pasó? Vas con esa persona, ya sabes. Todos se ríen porque es cierto. Tú ya sabes, ¿qué estará pasando? Voy a ir con fulanita porque seguro vas a ver. Y vas a ir y lo sabe. Esa gente, iglesia, con todo respeto, es mejor de lejos. Porque su vida no gira en un entorno sano. Imagínate, yo creo que se la vive pensando en qué ver, qué criticar y a quién juzgar. Es una persona que le gusta el chisme y el chisme no le agrada a Dios. El chisme no es sano, por donde lo veas. Es que vamos a orar. Pasa esa. Cuéntame para orar por esa situación. No inventes. Sí, porque ahora lo disfrazamos así, pues vamos a orar. Mira, te voy a contar, pero no le digas a nadie. Vamos a orar por esa persona. ¿Qué? ¿Sí les ha pasado? No, pues tengan cuidado. Entonces, la única respuesta, te repito, correcta es no responderles o ignorar sus críticas. ¿De quién vienen esas críticas? Jesús sabía de quién venía. Dijo, pues, mejor ignoro. Pero, ojo, porque hay personas que a veces vienen con una actitud correcta y nos mencionan críticas y uno tiene que también estar abierto para saber escuchar, como te digo, de quién vienen. Cuando Jesús creyó conveniente, respondió a las críticas y puso las cosas en orden. O sea, si hay momento en la que uno tiene que responder.
Fíjate lo que dice. Vamos a ir a Mateo 22, nos regresamos unos capítulos rápido. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahí vemos un Jesús que fue directo y a la yugular. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le respondieron, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Los fariseos en este caso pensaron que habían atrapado a Jesús con eso que le estaban diciendo, o sea, con lo relacionado al pago de los impuestos. Pero la respuesta que Jesús les dio los dejó calladitos. Muchas veces hay ocasiones en las que tenemos que hablar firmemente. O sea, sí hay ocasiones en las que tenemos que ser firmes con lo que vamos a responder. Pero sobre todo, pues con mansedumbre, ¿no? O sea, hay manera de poder responder. Dice la Biblia que nuestras palabras tienen que ir sazonadas. Y pues con amor. Porque a veces podemos ser muy directos y muy bruscos. Pero Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Entonces sí va a haber momentos en los que simplemente tienes que ser frontal y decir: sabes que esta situación que tú estás diciendo no es verdad por esto, esto y esto, punto. O sea, no, sin decir más enrollo, simplemente das los datos precisos, no ocupas irte a fondo en las explicaciones, simplemente los datos precisos. Como Jesús les dijo, directo: ¿de quién es esta moneda? ¿Qué cara tiene? Del César. Ah, pues dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Directo. No les hizo más explicación. Pregunta para ustedes: ¿cuáles son los enemigos del hábito de enfrentar la crítica efectivamente? ¿Cuáles serán los enemigos de este hábito? Bueno, uno, estar a la defensiva. Ni siquiera dejas que te hablen cuando ya estás a la defensiva. No sabes ni qué te van a decir y ya dices tú: ya viene a decirme algo. O decimos: no voy a permitir que me diga esto. Bueno, aunque la cosa sea mentira lo que vengan a decir, tú tienes que tener la templanza para saber estar en ese momento, como Jesús lo hizo, simplemente tranquilo, en silencio. El otro enemigo es el enojo, porque ¿a quién no le enoja la crítica? Y más cuando obviamente no son ciertas, ¿verdad? Nos podemos enojar, pero no dejes que el enojo te gane, porque te digo, si te dejas guiar por ese enojo, la vas a regar, vas a contestarle algo peor a esa persona. El orgullo, muchas veces ni siquiera permitimos que nos digan nada y tenemos que tener cuidado porque a veces sí estamos equivocados. Tal vez no siempre, pero nadie es perfecto, nadie somos perfectos y siempre, escucha bien, va a haber una mejor manera de hacer las cosas, siempre. Esa es una frase que a mí me encanta y a mi esposa también, porque siempre hay mejores formas de hacer las cosas. Y a veces alguien se acerca para decirte: oye, ¿sabes que esto se puede hacer de esta manera? Y tú: no, pues ¿qué me vas a decir a mí? Si yo ya lo hice así, así. Yo tengo años de experiencia, ¿tú qué me vas a andar diciendo? Pues aguas, ten cuidado porque hasta un niño te puede enseñar. A mí mis hijos me han enseñado grandes lecciones y son unos mocosos, preciosos. Y porque van a decir: el pastor le dijo mocosos a sus hijos. Sí, son capaces. Hermosos, preciosos. Los hijos más hermosos, perdón, son los más hermosos del mundo, del planeta, ¿verdad? Entonces, el orgullo no nos puede ganar. Tenemos que saber escuchar, como te dije, de quién viene esa crítica. Tú sabes perfectamente quién viene a acercarse a destruirte. Tú sabes perfectamente quién viene a acercarse a decirte una palabra simplemente para derrotarte, para tumbarte. O sea, ya sabes de quién. Simplemente mira, como dice teflón. Ponte un teflón. ¿Cómo se llama ese antiderrapante? No sé cómo se llama ese que se le echan a los
¿Cómo se llama el que le echan a los sartenes para que no se les pegue las cosas? ¿Cómo? Teflón es lo que tienen, pero hace poco fui y compramos unas tortillas y le dije, ¿cómo le hace para que la tortilla se resbale así? Le pongo ay, no me acuerdo cómo dijo. Es como un aceite, pero no es un aceite, es otra cosa. Antiadherente, antiadherente. Ahí está. Pónganse antiadherente en sus oídos. Dile que tienes a un lado, ponte antiadherente en los oídos. Oiga, y sobre todo en el corazón, dice mi esposa. Sí es cierto. Porque ¿qué pasa? Si nosotros no sabemos de quién viene la crítica, mira, entra por aquí, pero llega aquí. Cuando llega aquí es un problema. Porque cuando eso que te hablaron y te dijeron te llega aquí, tu corazón ya se empieza a dañar. Ya empiezas a pensar de qué manera vengarte, de qué manera contestarle. Así que ten cuidado. Por eso digo, si tú ya sabes quién es esa persona, simplemente dirá, antiadherente, que se te resbale. Sí, déjalo que hablen, déjalo que diga, déjalo. Pero escucha, pero también aprende y sé sabio y aprende a escuchar. Porque muchas veces hay gente que Dios usa para hacernos crecer. Y muchas veces nosotros nos cerramos por orgullo, como te decía ahorita. Ahora, a veces el enemigo del hábito de saber manejar esta situación es la venganza. Te critican y tú dices, no se va a quedar así, me voy a vengar. Le voy a sacar una cosa peor. Ya tengo muchos trapitos guardados de cosas que hizo o que me ha hecho. Pues todos, ¿verdad? Todos tenemos cola que nos pisen. Todos tenemos un pasado. Pero en Cristo somos nuevas criaturas, iglesia. En Cristo no somos lo que éramos antes. Por eso que no se te olvide, escucha, que no se te olvide de dónde te ha sacado Dios. Tú ya no eres quien eras antes. Y ojo, si tú bateas con la crítica, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un área que la tenemos que rendir a Dios. Y ahora aprender a hacerlo como Jesús lo haría. El resentimiento. No, hombre, lo que me dijo jamás se lo voy a perdonar. No merece perdón de Dios, como en las novelas, ¿no? Que lo perdone Dios, porque yo jamás. Es cierto, hay gente que he escuchado que dice eso. Digo, ¿y eso dónde me suena? Marginal. Maldita lisiada, ¿no? ¿Para qué se hace? Usted sabe qué novela es. Oigan, pero es cierto. No podemos actuar en el resentimiento. Si dejamos que el resentimiento nos gobierne, nuestro corazón se va a dañar. Y ten cuidado porque pueden hacer una raíz de amargura en tu corazón. Y cuando tú dejas que el resentimiento llegue a tu vida, primero en tu mente y luego a tu corazón, dice la Biblia que nace una raíz de amargura que poco a poco va a crecer y va a contaminar a los que están a tu alrededor. La amargura comienza a expandirse y es como un virus, escucha, la gente alrededor después va a ser contaminada con eso. Es un efecto. Es como cuando, un ejemplo, comes algo que está echado a perder, tu cuerpo va a reaccionar tarde que temprano. La gente que lo comió, ¿qué comimos? Todos comimos lo mismo, fue eso. ¿Qué pasa? En un ambiente donde hay una persona amargada, aguas porque la gente que está alrededor puede ser que ese ambiente comience a ser transformado por esa persona. Y al rato todos hablando como él y todos enojados y todos amargados. ¿Por qué? Porque una persona amargada nada más habla hirientemente. Una persona amargada habla desde su rencor, habla desde su resentimiento. Y yo a veces me he topado con mucha gente que nada más me bastan 2 minutos escucharlas hablar y digo, está bien resentido. Y no le digo en forma de crítica, sino que te das cuenta. ¿Por qué? Porque te das cuenta con el dolor que dice, la manera que habla, y dices, tú necesitas que Dios toque su corazón, que Dios sane su corazón. Pero ¿cuántos sabemos que Dios nos quita todo resentimiento, que Dios sana nuestros corazones, que Dios desarraigue toda amargura? ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos e hijas que tenemos que ser plantados para irradiar el amor de Jesús. Que así como otros, la amargura se expande, el amor es mucho más grande. El amor vence cualquier cosa. Y Jesús ya venció. Entonces tenemos que nosotros ser el ejemplo, iglesia. Y cuando nos toca escuchar a alguien que está criticando, escucha, si tú estás ahí y aunque tú no digas nada, estás participando en la crítica. Si tú estás ahí y no dices nada, pues estás ahí, mira. O mejor te vas o detienes esa crítica. ¿Escuchas? O mejor te vas de ahí o detienes esa crítica, porque a veces conocemos a la persona de la que están hablando. Y pregunto, ¿te gustaría que cuando tú no estás hablaran mal de ti? Estás participando.
Entonces, o te vas de ahí o detienes la crítica. Se ocupa tener mucha firmeza también para poder hacer eso. Todo con gracia y con amor. ¿Cómo podemos rápidamente formarnos el hábito de manejar la crítica efectivamente? ¿Cuántos necesitan esto? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos necesitan saber manejar la crítica de manera efectiva? Bueno, escucha. Si usted se atreve a hacer algo para Dios o a favor del bien, lo primero que tienes que saber es que tienes que esperar las críticas. Si tú quieres hacer algo por Dios o a favor del bien, te van a llover las críticas. Ten por seguro. ¿Por qué? Porque la oscuridad aborrece la luz de Dios. No se trata, escucha, de si llegaron o no, sino de cuándo. O sea, las críticas. Porque las críticas vendrán a su paso si usted sigue a Dios. Las críticas van a llegar. Algunos le llegaron desde el primer momento que se acercó a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Después, ¿por qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué ya no haces lo que antes hacía? ¿Por qué ya no estás haciendo esto? Si antes eras así, si antes eras de esta forma, te van a llevar las críticas. Pero no te sorprendas cuando alguien dice algo o hace algo para que usted sepa que él o ella no aprueban tu compromiso con Dios. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que no va a entender tu compromiso con Dios. Hay gente que no va a entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, tú estate tranquilo, no te sorprendas por eso. Simplemente tú tienes que seguir caminando en Cristo, tienes que seguir creciendo y tarde que temprano lo que Dios está haciendo en tu vida va a impactar a los demás. Va a impactar a los demás. Otro punto, considera el origen de las críticas, lo que te decía hace un momento. Frente a algunas personas usted se encontrará diciendo, aquí viene de nuevo, le suena familiar, ay, ahí viene esta persona. No. Y a veces te va a tocar simplemente estar así, escuchar y como te digo, guardar silencio. Pero también digo, qué sano es estar ahí escuchando nada más una persona que te está criticando. Simplemente, a veces es mejor, mira, orar por esa persona y que Dios en su momento la toque, que en su momento haga algo con su vida. Pero una recomendación, cuando tú estés frente a esas personas, tienes que estar preparado, porque probablemente van a decirte algo que te critica o algo negativo, tú ya sabes. Pero en lugar de hacerle caso, pues simplemente, mira, ¿qué se va a poner? Antiadherente, no se le olvide nunca. Póngase antiadherente. Otro punto, hay que ir a la universidad de la crítica para aprender. Porque, ¿sabes algo? Tenemos que aprender a través de todo lo que nos critican. Tenemos que aprender. Debemos de preguntarnos, de esto que me están criticando, ¿habrá algo que sea cierto? Porque muchas veces nos cerramos y nos creemos perfectos, es lo que te decía. Uy, aguas, nadie se mete conmigo porque yo soy don perfección. No es cierto. Entonces, a veces, tienes que estar a veces abierto y escudriñar. Si de todo lo que me están diciendo, ¿habrá algo que tengo que cambiar? Porque a veces sí tenemos que cambiar muchas cosas. Entonces, si es así, uno tiene que aprender a pedir perdón. Uno tiene que aprender a cambiar las circunstancias. Porque no podemos ser personas que, ¿cómo te diré? Que al escuchar esa crítica y sabemos que estamos en lo incorrecto, no cambiar. O sea, tenemos que cambiar. Tenemos que tomar decisiones en la vida. A lo mejor alguien te dice, es que tú eres bien de esta manera. Y tú dices, no es cierto, pero en el fondo tú sabes que sí eres así. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a cambiar y pedir perdón por eso. Porque si no te das cuenta, tus actitudes y tus acciones están marcando la vida de otros. Y yo te dije un día, hay gente detrás de ti. Como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Porque todas esas almas que están a nuestro alrededor, toda esa gente que está a nuestro alrededor, a nosotros nos corresponde ser luz. A nosotros nos corresponde ser testimonio de quién es Jesús. Nuestra vida misma tiene que ser un ejemplo para ellos. Entonces uno tiene que estar abierto y saber aprender y ponernos alerta porque sí hay cosas que tenemos que cambiar. Nadie somos perfectos. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Cuando alguien se acerque a ti a querer hablar o decirte algo, la primera respuesta que nosotros tenemos es ponernos a la defensiva. Ya viene a decirme. Y más cuando tú hiciste algo, pasó algo en la casa, pasó algo en el trabajo,
hubo un pequeño roce por ahí y muchas veces viene alguien y se acerca a nosotros, ¿le ha pasado? Y esto ya vienes a decirme, y lo primero que hacemos es ponernos a la defensiva, ponemos una coraza, ¿sabes algo? Lo primero que tienes que hacer es no interrumpir a esa persona. A veces hay que simplemente, como te digo, dejarlos que hablen. Y sobre eso analiza lo que esa persona te tiene que decir. Y también uno tiene que buscar la manera de tener la respuesta correcta para ese momento. Por eso en esta noche vamos a ponernos en las manos de Dios y pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cuántos necesitan ayuda en esta área? Decirle, Dios, ayúdame, porque la verdad a veces no sé qué responder, me gana el enojo. Ayúdame, Señor, a aprender a escuchar y también entender que tengo que cambiar cosas. ¿Qué te parece si oramos todos juntos? Señor, aquí estamos en esta noche. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Jesús, porque tú nos enseñas, Señor. Nos enseñas, amado Dios, cómo enfrentar la crítica, cómo manejar las críticas, Jesús. Tú nos enseñas, Señor, a actuar con mansedumbre, a actuar con firmeza, a actuar con sabiduría, Señor. A actuar de la manera correcta, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres, Señor, que sepan manejar la crítica, Señor. Que le pidan ayuda a tu Espíritu Santo, hombres y mujeres que dependan de tu Espíritu Santo, Señor. No hombres y mujeres que dependan, Señor, de sus emociones, Señor, de su sabiduría o de su intelecto humano, sino de tu poder, de tu amor, de tu Espíritu Santo que nos guíe en cada palabra que tengamos que decir, en cada acción que tengamos que tomar, Señor. Ayúdanos a aprender también cuando cometemos errores, cuando alguien nos critica en algo de lo cual tenemos que cambiar, aprender a reconocer, Señor, las cosas que sí tenemos que cambiar, Señor. Y que seamos hombres y mujeres, Señor, que crezcan en ti, Señor. Que sean testimonio, que sean de ejemplo, Señor, para las personas que están a su alrededor, Señor. Enséñanos a orar por aquellos que nos critican, a orar por aquellos que nos han blasfemado, Señor, por aquellos que nos han juzgado, Señor. Oramos por ellos, Señor, los liberamos en esta hora, Señor, los bendecimos, Señor. Porque de nada vale enojarnos con ellos, Señor, de nada vale guardar resentimiento, Señor. Y si hemos guardado resentimiento, perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no hemos sido receptivos, Señor, a cosas que tenemos que cambiar, Señor. Perdónanos, Padre. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que actúan, Señor, con integridad en todo momento, en todo tiempo, Señor. Tu palabra nos enseña a ser perfectos, Señor, a ser intachables, Padre. Sí se puede, a través de tu Espíritu Santo se puede, iglesia, vivir una vida en santidad. Iglesia, sí podemos vivir una vida que agrada a Dios. Sí podemos enfrentar las críticas, sí podemos perdonar a los que nos critican, sí podemos también abrir nuestros oídos para cambiar. Señor, aquí estamos, Señor. Llévanos siempre a vencer el mal con el bien, Señor. Que siempre en nuestro corazón esté el hacer el bien, Padre. Aquí estamos, precioso Jesús. Te adoramos, Señor. Tú eres bueno, Padre. Incluso ayúdanos a bendecir a aquellos que nos critican, Señor. A bendecirles, Señor. Porque tal vez ellos no te conocen a ti, Padre. Que seamos luz en todo momento, Padre. Yo bendigo a mis hermanos. Te pido que guardes sus oídos, Señor. Que guardes sobre toda cosa su corazón, Señor, su mente, Padre. Y que sea tu Espíritu Santo obrando en ellos, Señor, en cada momento que tengan que tomar decisiones, Señor. Y cuando enfrenten la crítica, Señor, aprendan, sean sabios y puedan crecer, Padre. Gracias por esta hermosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Jesús. Puede tomar su lugar. Le mandamos un saludo a todas las personas que están conectadas, que se conectaron a esta transmisión en vivo. Les bendecimos, les amamos. Ojalá que nos puedan acompañar en nuestra próxima reunión. Jóvenes, este sábado a las 5 de la tarde tenemos una cita en este lugar. Este evento que se titula Amistad sin filtros. Vamos a celebrar el amor y la amistad. Va a estar muy padre. Vénganse a las 5 de la tarde. El domingo tenemos nuestra fiesta a las 11 de la mañana y los matrimonios el día 15, no se les olvide, ¿sale? Y a los que están conectados les mandamos un fuerte abrazo, les amamos y los esperamos muy pronto. Bendiciones.